Contestando a la pregunta de qué pienso del vinilo en plena era digital, pues mi opinión al respecto es muy clara. El vinilo sigue sonando mucho mejor que el digital en las casas de los aficionados, porque otra cosa es el tratamiento profesional del material musical y otra muy distinta es el consumo doméstico del mismo. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y tengo que reseñar también, desafortunadamente, que la mayoría de la gente, algo así como el 99% de la misma, es incapaz de notar casi la diferencia entre digital y analógico. Incluso la diferencia entre digital, podríamos llamar capado, un MP3, etcétera, y digital en alta resolución, o podríamos llamarlo también en formato casi profesional. Este dato, curiosamente, pues está contrastado científicamente en pruebas hechas en Canadá y en Estados Unidos hace pocos años. Entonces, si fuéramos nosotros la industria, ¿para qué matarnos en hacer que el sonido digital alcance calidades altísimas si casi todo el mundo está, entre comillas, medio sordo y ya tiene suficiente con la muestra destilada de la grabación original? Durante un tiempo, los discos de vinilo, objetos exclusivos y limitados, estaban destinados a un público fetichista que alardeaba con poder adquirir y poseer tales joyas para su goce personal y para engrosar su discoteca y su insaciable apetito, y esos discos fueron perseguidos por esa misma industria hasta casi su exterminio para dar paso a la, podríamos llamar, democratización masiva del acceso digital a la música. Pero entonces llegó la piratería digital, que ya no tenía la misma degradación técnica que su predecesora piratería analógica, pero aún así continuó siendo rentable ya que los costes eran realmente bajos. En pleno siglo XXI podríamos decir que el vinilo es de nuevo apreciado por los amantes de la música, sean melómanos o sean audiófilos, e incluso es coleccionado por gente que ni siquiera tiene plato giradiscos, por el mero placer de tener el objeto físico o de disfrutar de su portada. Es un poco como coleccionar coches sin tener el carné, pero allá cada uno. Y continúo afirmando que en casa, en nuestras casas, en mi opinión, sigue sonando mejor y es más disfrutón un buen vinilo que un buen sistema digital. Aunque tengas un gran DAC, un gran conversor o un gran reproductor digital, con la mitad de precio te compras un gran sistema analógico. Otro tema distinto es tener un mal plato o una maletita de esas de plástico, como diría nuestro amigo Pedro Díaz del canal Audiófilos y Locos. Para eso es mejor tener un altavoz Bluetooth y tirarle la música de forma inalámbrica. Por tanto, se puede decir sin tapujos que el vinilo, en plena era digital, sigue sonando mejor en términos de disfrute de la música y además sigue siendo el mejor objeto fetiche para los coleccionistas físicos de música. Y para ahorrar los comentarios críticos que van a caer al respecto, pues sí, un CD actual, pensado y grabado en digital, también suena muy bien en un buen reproductor. El tema del streaming ya depende del DAC o del conversor y del códec de audio utilizados. En mi modesta opinión, actualmente es más práctico que bueno, por lo menos de momento. Si considero que merece la pena tener vinilos a fecha de hoy, pues al hilo de lo dicho anteriormente, sí considero que merece la pena tener vinilos siempre y cuando tengas el sistema de escucha mínimo y adecuado en casa para poder disfrutar de los mismos. No vale cualquier reproductor que nos quite la afición
aunque eso también es aplicable, por ejemplo, a otro tipo de consumos, como por ejemplo, no sé, ver películas en baja resolución, en baja calidad, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Acaso entonces te pueden acusar de que no te gusta el cine por no querer ver las pelis de manera o de forma buena? En este caso sí que resulta más fácil escuchar bien música en un lector de CDs básico o en un mal servicio de streaming que en un mal giradiscos. Por tanto, siempre con unos mínimos concretos. ¿Es más fácil conseguir vinilos? Pues hombre, hoy en día sí, es mucho más fácil adquirir vinilos que hace unos años, cuando recordemos desaparecieron literalmente de las tiendas de música. A raíz del resurgir comercial del vinilo, que ahora vuelve a estar de moda desde hace un tiempo, pues se han vuelto a abrir tiendas físicas donde podemos buscar y rebuscar en las cubetas y comprar tanto LPs de segunda mano como reediciones o ediciones nuevas de discos antiguos o de grabaciones actuales. Y bueno, los que no viven en ciudades grandes, pues también pueden comprar a través de internet e incluso entre particulares en páginas como Discogs o eBay, etc. Y además a cualquier país del mundo. En cuanto al tema de Discogs, comentar que Discogs es una aplicación que se creó hace unos años. En principio salió como una idea de una base de datos muy potente, donde figuraban todas las grabaciones del mundo, no solo en formato de vinilo, sino también los CDs, las cintas de cassette, los tracks de 8 pistas, las cintas reel to reel, incluso los archivos de alta resolución. Cualquier álbum que se pudiera comprar o que se hubiera editado para su venta en el mercado figuraba en este registro, de tal manera que los usuarios se daban de alta, identificaban cuáles eran sus discos, si incluso no existía lo podían entrar ellos, añadirlo a esta base, y de esta manera pues todo el mundo tenía controlada su discoteca. Después entró el tema de la compraventa entre particulares. Los usuarios podían vender sus discos y comprarlos. Esto abrió un abanico de posibilidades de que cualquier usuario de cualquier parte del mundo pudiera comprarle el disco a otra persona y recibirlo en casa. Y actualmente también se está utilizando para que las tiendas físicas o no físicas, los establecimientos especializados, también sean un usuario más y puedan ofrecer sus productos dentro de Discogs. En definitiva, pues todo esto facilita obviamente a la gente que no tiene tiendas físicas en sus ciudades, pues la posibilidad de tener discos desde cualquier parte del mundo, y podríamos decir cualquier disco, pues que lo pueda comprar fácilmente y recibirlo en casa. Eso sí, dentro de Discogs hay una clasificación, una cualificación, digamos, del estado del disco, tanto de la carátula como de lo que es el vinilo, y eso pues obviamente influye en el precio final del producto, y también influye pues el tema obviamente del mercado, de cómo esté la oferta y la demanda de ese disco en concreto o de ese determinado tipo de música. Pero vamos, que a través de Discogs cualquier persona puede comprar discos muy fácilmente y recibirlos en casa con toda comodidad. En cuanto al mantenimiento de tus discos de vinilo, pues decir que curiosamente son incluso más fiables que los sistemas digitales. Lógicamente hay que tener claras unas reglas básicas
almacenarlos verticalmente, evitar por supuesto que se rayen, que les entre el polvo, el calor abrasador del sol, la humedad excesiva y sobre todo los hongos. Vamos, exactamente lo mismo que a los CDs. Con la ventaja que de aquí a 50 años tus vinilos bien conservados podrán ser reproducidos de una manera perfecta, cosa que no se puede decir de los discos digitales físicos o de las memorias de silicio, que ya veremos si nos dan o no errores de lectura posteriores. Por eso hay gente que ya se ha pasado directamente a los servicios de streaming, el futuro del negocio digital, de pague usted su cuota mensual por ofrecerle una música que ya tenía. Para alcanzar un mínimo de calidad en la escucha analógica hay que invertir, desgraciadamente, algo de dinero. Hay que invertir en un buen plato, en un buen brazo, en una buena cápsula, en buenos cables y, por supuesto, en un buen amplificador de fono, sea externo o interno en el caso de que vaya dedicado en una entrada de nuestro amplificador. No vale, como ya he dicho anteriormente, maletitas de 200 euros o similares, que lo único que conseguiremos es que nos quiten las ganas de oír música, además de rayar y maltratar nuestra querida colección de discos. Creo que el mínimo podría rondar en euros, pues en torno a los 1.000-1.500 en un sistema correcto, de 2.000 a 3.000 euros en un buen sistema, que además te permita crecer algo más en un futuro. Y luego están los platos de gama alta, que aquí pues ya solo en cápsulas podemos hablar de miles de euros y que en total pueden llegar a cifras muy grandes, aunque estos podríamos decir que ya forman parte de sistemas que en su conjunto suben pues mucho dinero y son más para un público, digamos, más exigente y de un poder adquisitivo elevado. Evidentemente, lo bueno que tienen los vinilos es que cuanto mejor sea el sistema analógico, mejor sonará el disco, cosa que a veces en digital no siempre suena mejor el sistema más caro o tecnológicamente, digamos, mejor. Pero eso ya sería charla para otro vídeo. En cuanto a consejos, mi consejo es invertir en una buena base, primero, entiéndase como tal un buen plato y un buen brazo, y aquí luego se podrá montar una cápsula mejor o peor en función del presupuesto o cuando toque cambiarla por desgaste o rotura y decidir si queremos invertir más para mejorar nuestro sonido. Obviamente aquí podemos combinar distintas marcas entre cápsulas y platos, incluso hasta brazos. Si la base es buena, no será un impedimento para poder montar y ajustar bien una cápsula de nivel superior o mejorar con un cable de salida superior o con un mejor previo de fono. Recordemos, como hemos dicho anteriormente, que cuanto mejor sea precisamente esa mejora, pues todo eso que vamos a ganar en la escucha de nuestros vinilos. La sugerencia es que continuemos adquiriendo calidad, o sea, vinilos. Ojo que aquí también me gustaría hacer un inciso y comentar que no vale cualquier vinilo. Ojo con reediciones muy baratas, estas llamadas Eurobooklets, que
son extremadamente baratas precisamente porque están sacadas la mayoría de CDs, estampan directamente sacando el sonido digital de un CD, que ya es una calidad bastante reducida. No es el caso de otra gente como Mobile Fidelity, que hace vinilos también de archivos digitales, pero en este caso de archivos de alta resolución y Studio Masters. Entonces, cuidado, que no vale adquirir cualquier estampación. Ojo con esto. Mi opinión es que las personas que siguen comprando música en formato físico, el coleccionista, no va a encontrar un mejor objeto como tal para su deleite. Por supuesto, el que no compra o no ha comprado nunca música va a optar seguro por pagar una suscripción a un servidor de contenido digital por streaming, como es obvio. Pero los vinilos a día de hoy, en mi opinión, siguen sonando mucho más humanos y mucho más musicales, aunque este objetivo no guste a mucha gente. Son armónicamente más ricos, menos planos, más tridimensionales para entendernos y menos fríos que los archivos digitales. Esa sensación de escuchar el sonido continuo frente a la discontinuidad evidente del sonido digital puede producir escuchas mucho más placenteras. Por otro lado, la industria discográfica se ha dado cuenta de que también son una parte del negocio, aunque sean carísimos de fabricar, de distribuir y también, como no, de adquirir, pero no se pueden copiar exactamente y eso obliga al coleccionista a tenerlos que comprar. De todas formas, también quiero dejar claro que la era digital ha llegado para quedarse, porque ya nadie ni se plantea otra forma de trabajar. Obviamente es mucho más cómodo y rápido y barato trabajar de forma digital. ¿Quién va a grabar de forma analógica a día de hoy? ¿Quién se va a ir a grabar a los estudios a Los Ángeles, a Nueva York o a Londres y pagar una pasta por un estudio cuando puede hacerlo en casa con un ordenador, un sistema Pro Tools, con unos plugins y unos códecs que emulan incluso la grabación analógica? En cuanto mueran los pocos ingenieros que han podido disfrutar del sonido analógico puro de calidad, pues solo quedarán las generaciones que han crecido en el mundo binario y que oyen seguramente de otra forma distinta, porque ya se han criado con ese otro sonido. No se puede añorar lo que no se conoce, ¿no? No vamos a parar la era digital, aunque esperamos con ilusión que el futuro nos traiga sistemas con la naturalidad, la humanidad y la tridimensionalidad del sonido analógico. El problema es que eso dependerá básicamente de las exigencias de nuestros oídos y de la demanda de los consumidores.